La vida tiene formas insospechadas de ajustar cuentas pendientes. Margarita lo sabía demasiado bien, mientras su reflejo le devolvía la mirada desde el espejo de aquella habitación decorada con un lujo tan ostentoso que parecía ajeno. Sus ojos, herencia de sus ancestros griegos, contrastaban con el artificio que la rodeaba. El vestido de diseñador, elegido por Juan, le resultaba una prisión de seda, y los tacones de 15 centímetros eran más una herramienta de tortura que un accesorio. Necesitas lucir como mi esposa, le había ordenado esa mañana con el tono impositivo que usaba para decir sin palabras, deja de ser tú misma. A sus 38 años, Margarita había aprendido a responder con una sonrisa, reservando sus verdaderos pensamientos para momentos estratégicos. Juan, con sus 42 años y una fortuna que parecía capaz de comprarlo todo excepto humildad, estaba obsesionado con las apariencias. La mansión estaba en plena ebullición. La fiesta para conmemorar la adquisición de su nuevo yate sería, según él, el evento del año. Al menos, eso llevaba semanas proclamando. Los jardines estaban iluminados como si esperaran aterrizajes nocturnos de millonarios, y el salón principal vibraba con el ritmo de una banda en vivo, cuyo costo por hora superaba el salario anual de muchos de los presentes. Jaime, el mayordomo que había servido en esa casa desde antes de que Juan heredara su primera empresa, observaba la escena con esos ojos que ya habían presenciado demasiadas cosas. Mientras llenaba copas de champán, cuyo precio superaba al de su coche, recordaba a la Margarita de años atrás, una mujer que reía sin preocuparse de si su risa era lo suficientemente refinada para la alta sociedad. El salón estaba semioscuro, iluminado principalmente por el espectáculo. Margarita, sintiendo que sus pies cedían con cada paso, decidió buscar un poco de agua. Cada movimiento era un acto de equilibrio en esos tacones diseñados por alguien con un profundo desdén hacia los pies humanos. Entonces ocurrió, un mal paso, un tobillo torcido y el mundo entero se inclinó bruscamente. El golpe contra el suelo fue mucho menos doloroso que las risas que le siguieron. Risas discretas detrás de manos cargadas de anillos, risitas tras copas de champán que valían $1000, y carcajadas sin disimulo de quienes veían su caída como una oportunidad para congraciarse con Juan, que seguramente estaría avergonzado de su poco sofisticada esposa. En medio de esa humillación, Jaime se acercó. No lo hizo con la urgencia que Juan esperaba de su personal, sino con la calma de alguien que había tomado una decisión importante. Se inclinó junto a Margarita, y mientras aparentaba ayudarla, deslizó un papel en su mano temblorosa. Quédate en silencio, cuando las luces se enciendan, tu marido deseará no haber nacido, decía la nota en una caligrafía impecable. Margarita apenas tuvo tiempo de procesar el mensaje cuando, de pronto, las luces del salón se encendieron por completo. El cambio no solo iluminó el espacio, sino que desnudó una verdad que nadie esperaba. Juan, el hombre que seguramente había reído ante su caída momentos antes, estaba en un rincón del salón, en una posición imposible de malinterpretar. Sus labios estaban unidos a los de Graciela Cardoza, la esposa del abogado más temido de la ciudad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas se congelaron en la garganta de los invitados, transformándose en expresiones de horror y asombro. Alberto Cardoza, el abogado conocido por demoler imperios empresariales en los tribunales, permanecía inmóvil en el centro del salón. Su copa de champán quedó suspendida a mitad de camino hacia sus labios. Jaime, aún junto a Margarita, contemplaba la escena con una expresión de satisfacción contenida. Durante años, había sido el testigo silencioso de las infidelidades de Juan, de las humillaciones constantes hacia Margarita y del trato despectivo hacia el personal. Había acumulado cada detalle, cada instante, esperando el momento perfecto para que todo saliera a la luz. Juan intentó recomponerse, ajustándose la corbata con manos temblorosas, mientras Sofía se alejaba de él con repulsión. El murmullo entre los invitados comenzó como una ola de susurros, creciendo hasta convertirse en un tsunami de chismes que prometían devastar los círculos sociales más exclusivos de la ciudad.
Alberto Cardosa, con la precisión fría de un cazador, dejó su copa sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal al golpear el mármol rompió el tenso silencio del salón, como un eco de advertencia. Cada uno de sus pasos hacia Juan era un conteo regresivo hacia lo inevitable. Margarita, aún sentada en el suelo, pero ya sin rastro de humillación, observaba la escena con una mezcla de alivio y dolor. Todo comenzaba a cobrar sentido, las excusas de última hora, las llamadas que terminaban abruptamente, los viajes de negocios que se alargaban sin previo aviso. Jaime no solo había desvelado una infidelidad, sino que había revelado años de engaños cuidadosamente disfrazados. Los invitados, incómodos ante el espectáculo, comenzaron a desaparecer de la fiesta uno por uno, como náufragos abandonando un barco condenado. Lo que debía ser una celebración de la riqueza y el poder de Juan se había transformado en un escenario para exponer su caída. Las mismas luces que estaban destinadas a resaltar su grandeza ahora solo iluminaban su vergüenza. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios. La mansión, que alguna vez fue el centro de fiestas y un símbolo de éxito artificial, se convirtió en un vacío mausoleo. Jaime, con su dignidad intacta, entregó su renuncia a la mañana siguiente. No necesitó dar explicaciones. Todos sabían que él había sido el artífice de la verdad que derrumbó la fachada de Juan. Margarita, por su parte, se movió con una claridad inesperada incluso para ella. Sin lágrimas ni escenas dramáticas, empaquetó lo imprescindible en 2 maletas. Las prendas de diseñador, las joyas llamativas y los tacones que habían simbolizado su encarcelamiento quedaron atrás como restos de una vida que nunca fue verdaderamente suya. Jaime, en un acto de genuina bondad, le ofreció refugio en su modesta casa a las afueras de la ciudad, un gesto de valor incalculable frente a todo lo que ella había perdido. El escándalo se esparció como un incendio en la era de las redes sociales. Las empresas de Juan, sostenidas tanto por sus contactos como por sus negocios, comenzaron a derrumbarse. Socios temerosos de asociarse con un hombre cuyo nombre ahora simbolizaba vergüenza y traición, se alejaron rápidamente. Las acciones de sus empresas cayeron en picada, como un avión que pierde su motor a media altitud. El golpe definitivo llegó 3 días después del fatídico incidente. Alberto Cardosa apareció en la puerta de la casa de Jaime, no como un esposo furioso buscando venganza, sino como el abogado sagaz que detecta la oportunidad de atacar donde más duele. Señora Margarita, comenzó con una sonrisa afilada como un cuchillo, creo que podemos ayudarnos mutuamente. La propuesta de Ricardo era tan simple como devastadora. Se ofrecía a representarla en el divorcio, sin costo alguno, asegurándose de que ella recibiera la mitad de todo lo que Juan poseía. No lo hacía solo por justicia, explicó, sino por el placer calculado de desmantelar pieza por pieza el imperio de Juan. Considérelo mi regalo de divorcio para ambos, añadió, con una ironía que solo acentuó su astucia. Margarita aceptó, no por venganza, sino en nombre de la justicia que tanto tiempo había esperado. Lo que siguió fueron reuniones legales constantes. Cada documento firmado y cada negociación cerrada se convertían en clavos adicionales en el ataúd del legado de Juan. Alberto Cardosa demostró ser tan implacable como su reputación lo había pintado. Revisó cada cuenta, cuestionó cada propiedad y no dejó rincón sin inspeccionar. Mientras tanto, Jaime permaneció al lado de Margarita como una roca, el ancla firme que necesitaba mientras navegaba a través de la tormenta. La modesta casa de Jaime se convirtió en un santuario para Margarita, un lugar donde podía ser auténtica, lejos de las apariencias y las expectativas de los demás. Las tardes que pasaban compartiendo café en la pequeña cocina tenían un valor incalculable, mucho más que todas las opulentas fiestas de la alta sociedad que había soportado. La caída de Juan fue tan espectacular como su ascenso había sido vertiginoso. Sus empresas, sostenidas sobre una base frágil de conexiones sociales y ego, colapsaron una tras otra como un castillo de naipes arrasado por el viento. Los mismos amigos que habían disfrutado de las extravagantes fiestas ahora lo evitaban como si fuese un paria. La alta sociedad, siempre ansiosa de un nuevo escándalo, convirtió su desgracia en un tema de conversación interminable.
El proceso de divorcio fue rápido y despiadado. Alberto Cardosa, respaldado por años de experiencia y un motivo personal, desmanteló las defensas legales de Juan con la precisión quirúrgica de un maestro. Cada intento de esconder activos quedó expuesto, cada estrategia para retener su fortuna fue desbaratada. Al final, Margarita recibió exactamente la mitad de todo, incluyendo el yate que nunca llegó a ser estrenado adecuadamente. Con su parte del acuerdo, compró una casa acogedora en un barrio tranquilo. No era una mansión, pero le ofrecía algo que nunca había experimentado en su antiguo hogar: paz. Los pisos no eran de mármol italiano, pero podía caminar descalza sin preocupaciones. Los muebles no eran exclusivos, pero ofrecían una comodidad real. La primera decisión que tomó en su nuevo hogar fue contratar a Jaime, no como mayordomo, sino como administrador de la casa. Necesito a alguien en quien confiar, le dijo, y tú me devolviste mi dignidad cuando más lo necesitaba. Jaime aceptó. Su sonrisa hablaba más que 1000 palabras. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, Margarita recibió noticias que le provocaron una sonrisa irónica. Juan se había casado con una modelo 20 años menor y vivía en un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Sus empresas estaban en ruinas y su nombre era sinónimo de fracaso en el ámbito empresarial. Graciela Cardosa, mientras tanto, se había mudado a Europa tras su propio divorcio, llevándose consigo una considerable compensación que Ricardo había asegurado con la misma eficacia que había mostrado en el caso de Margarita. Por su parte, Ricardo, satisfecho con su venganza cuidadosamente ejecutada, se había convertido en un visitante habitual en la nueva casa de Margarita. Aunque sus visitas ya no se limitaban a asuntos legales, sus intenciones parecían trascender el ámbito profesional. Una tarde, mientras se sentaba en el jardín de su nuevo hogar, Margarita reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida. Los tacones de diseñador habían sido reemplazados por cómodos zapatos planos, y las joyas ostentosas por una sencilla cadena de plata que había heredado de su abuela griega. Su belleza, ahora libre de las expectativas ajenas, brillaba con más intensidad que nunca. Había encontrado en la simplicidad y la autenticidad un valor que el lujo nunca podría ofrecerle.